Hace 8 días yo comencé el tema preguntándoles a todos, ¿quién es Jesús para ustedes? Y cada uno me dio su respuesta. Y en muchas ocasiones uno se encuentra con que Jesús es un gran referente moral, con que Jesús es un maestro que vale la pena seguir porque enseña a vivir de buena manera. Incluso en otras religiones o personas que tributan cultos distintos, hay cierta admiración a Jesús y se le admira como un maestro moral. Sin embargo, lo más interesante de lo que vimos hace 8 días es que queda muy claro que entender a Jesús como un maestro moral es definitivamente no entender nada de lo que Jesús vino a proponer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este relato que estamos viendo en Juan 5, hay un aspecto muy chocante y muy confrontador de Jesús. Y digo chocante desde el punto de vista de los judíos. Y es que entre los judíos aparece de pronto un hombre que va por ahí hablando como si fuera Dios. Sostiene que él puede perdonar los pecados. Dice que siempre ha existido. Hay algunos de sus contemporáneos que lo vieron nacer de María y él de un momento a otro pues va hablando como si fuera Dios, dice que puede perdonar pecados, dice que no tiene ni principio ni fin, sino que siempre ha existido y dice que juzgará al mundo al final de los tiempos. En ese discurso que estamos leyendo Jesús dice eso. Entonces es muy interesante ponernos en los zapatos de los contemporáneos de Jesús porque decir eso al lado de los demás judíos es muy posiblemente algo escandaloso, chocante y confrontador. Alguien que siga otros cultos, por ejemplo el panteísmo que considera que la esencia de Dios está en todo lo creado, de pronto un panteísta podría decir que Él es Dios, que Él es parte de Dios, pero desde la experiencia religiosa judía, ser Dios significa el ser que es aparte del mundo creado, el ser que nunca fue creado, sino que por el contrario es creador. Y eso es lo que está afirmando ser Jesús. Si revisan bien, este hombre, chocante y confrontador para los judíos, decía lo más impresionante que puede decir una persona. Y eso que él está diciendo nos deja solamente dos caminos. O era verdad lo que él estaba diciendo y entonces él era Dios, o era un loco, un lunático. No hay punto medio. No hay forma de decir, no, él no es Dios, pero es un excelente maestro. El que piense eso definitivamente no ha entendido nada de lo que vino a decir Jesús. ¿Por qué? Porque vean bien que hay una parte de esa pretensión de Jesús que tiende a pasar inadvertida porque ya la hemos escuchado tanto que realmente no nos damos cuenta de lo que significa. Jesús en este texto afirma que Él puede perdonar los pecados y entonces, a menos que Él sea Dios, ese temita de que Él puede perdonar pecados raya con lo absurdo y casi que con lo cómico. ¿Por qué? Pues todos podemos perdonar las ofensas que nos han hecho. Es decir, si Camilo me roba una plata, pues yo puedo perdonarlo, porque yo fui el ofendido. Si Lina Silvana me pisa el pie, yo puedo perdonarla, porque fui ofendido o porque fui agredido. Pero, ¿qué piensan ustedes o qué pensarían ustedes de un hombre que perdona ofensas? Nadie lo ha pisado, nadie lo ha robado, pero él afirma que puede perdonar, que puede perdonarme por haber pisado a otro hombre que no es él y por haber robado a otro hombre que no es él. Pónganse en los zapatos de los contemporáneos e imagínense un tipo que nos está diciendo que él puede perdonar los pecados y ni siquiera le está consultando a la gente a quienes dichos pecados habían perjudicado. Es decir, se comportó como si él hubiese sido la parte principalmente ofendida por esas ofensas. Y eso tiene sentido solo si él es realmente Dios, porque como Dios, sus reglas pueden haber sido infringidas y su amor ha sido herido por cada uno de nuestros pecados, y entonces en boca de alguien que no fuese Dios, estas palabras delatarían la mayor estupidez y la mayor vanidad que se puede encontrar. Y esas características impedirían que le atribuyéramos otras características que él dice tener. Por ejemplo, él dice, yo soy manso y humilde. Manso y humilde sí es Dios, pero si fuera humano y se comportara de esa manera, de ninguna manera sería manso y humilde. Entonces esto nos lleva a cortar de raíz la auténtica, ese punto tibio de aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no como Dios.
Hace 8 días estamos viendo eso. Jesús tiene la misma naturaleza, tiene la misma soberanía y tiene el mismo poder del Padre. Él es Dios mismo. Y finalmente, pues al ver este tipo de discursos, solo hay dos opciones. O era un pretencioso, vanidoso, un lunático, o era el Hijo de Dios. Y entonces al respecto hay dos opciones. O vale la pena escupirle la cara por engreído y por hacerse igual a Dios y por hereje, o caer a sus pies y reconocerlo como Señor y Salvador y llamarlo Dios. ¿Para qué introduzco el tema de hoy con lo que hablamos hace 8 días? Porque muchos, cuando venimos al Evangelio, nos quedamos en las enseñanzas de Jesús. Nos quedamos en algunos de sus ejemplos morales y eso está muy bien. Nos quedamos en algunas referencias de vida que nos da al respecto del amor al prójimo, al respecto de cuántas veces perdonar, al respecto del servicio, al respecto de lavar los pies y humillarse a lo sumo por el servicio al otro. Y es muy interesante que podamos entender el Evangelio a partir de todas las buenas enseñanzas que Jesús nos dio. Pero no podemos desconocer que el propósito fundamental del Evangelio no son las buenas enseñanzas morales de Jesús. El propósito del Evangelio radica en dos hechos fundamentales: la muerte y la resurrección. Todo lo demás ocupa un plano secundario. La muerte y la resurrección de Jesús ocupan el plano primario. Y esa es la parte fundamental de la predicación cristiana. Y ese es el gran escándalo del mundo antiguo, de la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, si ustedes van al capítulo 17 de Hechos, no tienen que ir en este momento, yo les los voy a leer porque es solo una ilustración. Pablo está en el Areópago ateniense y está delante de los griegos más cultos de la época y va a predicarles del Evangelio de Jesús. Y ya saben, creo que esto hablamos un poco hace 8 días, Pablo, antes de ir a esa predicación, recorre los templos griegos y se da cuenta que estos griegos tienen un altar para un Dios que no conocen y tienen una inscripción que dice para el Dios desconocido. Y entonces Pablo se levanta y les dice: de ese Dios que ustedes no conocen es de quien yo vengo a hablarles. Pero por allá en el versículo 30 de este capítulo, Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vean lo que dice el versículo siguiente: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de estos cuentos en alguna otra ocasión. Si ustedes ven, la predicación del Evangelio en el primer siglo tiene un punto culmen, que es mostrarle a la gente que hay una resurrección, y la resurrección de entre los muertos se da gracias a que Jesús murió y Dios lo resucitó. Y eso es un escándalo. Por eso todos, cuando Pablo se presentaba, escuchaban atentos, les parecía entretenido, les estaban hablando muy seguramente de un maestro con muy buenas enseñanzas y filosofías de vida, pero cuando Pablo llegaba al punto central, definitivamente ahí había un quiebre fuerte y era: no te vamos a oír más de esto. En otra ocasión se burlaban. ¿Por qué? Pues porque la resurrección es un escándalo. ¿Qué opinan ustedes acerca de la resurrección? Porque finalmente esto que estoy diciendo es que la buena noticia que les ha llegado a ustedes es que Jesús no solamente es un excelente maestro moral, no solamente nos está enseñando a amar al prójimo, no solamente nos está enseñando a servir, sino que Jesús vino y murió y resucitó para que ustedes puedan resucitar. Ese es el mensaje central del Evangelio. Y es muy interesante empezar a reconocer que cuando uno lee detenidamente la palabra, dos tipos de resurrecciones, e incluso cronológicamente podríamos ubicar esos tipos de resurrecciones. Yo quiero compartirles también en 20 segunditos lo que yo opino de la resurrección, o de lo que yo opino de la resurrección, o más bien mis dudas con respecto a esto. Y es que cuando yo hace mucho tiempo empecé a tener algunas preguntas sobre temas de teología, y fundamentalmente mis preguntas acerca de la teología tuvieron inicio en temas que tenían que ver con la resurrección.
y tenían que ver con la muerte de mis bisabuelos. Cuando yo tenía no sé cuántos años, 9 años, 8, mis bisabuelos murieron y murieron muy cercanos. Murió mi bisabuela y como al mes o a los 2 meses murió mi bisabuelo. Y recuerdo que por cosas de Dios, el día que entregaron las cenizas de mi bisabuelo, que fue el que murió de segundo, yo no tuve que ir al colegio. Y entonces mi mamá iba a ir con mi abuela por las cenizas, fuimos al cementerio Montesacro y recuerdo que abrieron el osario pues familiar y mi abuela sacó las cenizas de mi bisabuela, que ya llevaban ahí un mes, y cogió las de mi bisabuelo, que la habían acabado de entregar, y mi abuela hizo lo siguiente, cogió las manos, metió cada mano en un cofre con cenizas y las volteó y las abrió. Y entonces mezcló las cenizas que para que ellos aún en la tumba estuvieran eternamente unidos, porque mis bisabuelos, pues en nuestra familia fueron el ejemplo de la pareja. Siempre todos lo recordamos como la pareja perfecta. Mi bisabuelo le llevaba hasta siendo ancianos, le llevaba flores a mi bisabuela. Pero imagínense, pues yo con 9 años, 10 años, 8 años, no recuerdo cuántos, lo primero que se me vino a mí fue un tema que había visto en una clase de religión en el colegio, y era que los iban a resucitar, y yo lo primero que me imaginé era que qué iba a pasar con mi bisabuelo cuando resucitara, si de pronto ese pedazo de cuerpo que le había mandado mi abuela en esa mano habían sido, por ejemplo, los senos. Entonces mi bisabuelo iba a resucitar con senos y mi bisabuela iba a resucitar con un seno menos. En fin, esas son preguntas de niño, pero son preguntas que tienen mucho que ver, porque a veces, por ejemplo, frente a este tipo de preguntas, obviamos la resurrección, por ejemplo, del cuerpo. Yo recuerdo que yo empecé a tener ciertas confusiones con la resurrección, porque cuando me ocurrió eso, yo fui donde mi profesor de religión, estudiaba en un colegio religioso, fui donde mi profesor de religión y le dije que cómo iban a ser nuestros cuerpos cuando resucitáramos en la vida eterna, porque yo tenía la preocupación de qué iba a pasar con mis bisabuelos. Y el profesor de religión, pues en vez de inventarme cualquier cuento pues propio de un niño de tercero de primaria o algo así, fue muy sincero y me dijo, no sabemos. La primicia de cómo serán nuestros cuerpos en la vida eterna es Jesús, y el cuerpo de Jesús no podríamos decir que es material ni que es inmaterial, porque en algunas ocasiones estaban los discípulos encerrados en el aposento alto y Jesús entraba, todos estaban encerrados y no había por dónde entrar, y Jesús entraba, es decir, podía traspasar muros y puertas, pero también nos dice que, por ejemplo, Tomás pudo meter su dedo en las llagas del Señor. También nos dice que, por ejemplo, cuando se le apareció a la primera testigo de la resurrección, que es María Magdalena, le dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. Es decir, incluso antes de subir al Padre, podía ser tocado, era material, etc. Entonces, ahí hay algunas cosas que es muy interesante ponerlas ahí como dudas, porque a veces sabemos que va a haber una resurrección, etcétera, pero no nos hacemos preguntas claras. Y, como les acabo de mencionar, los dos aspectos fundamentales del Evangelio son la muerte y la resurrección. Esos son los dos puntos fundamentales de nuestra fe como cristianos. De tal manera, pues, que tenemos que tener total claridad de por qué se dieron, cómo se dieron y qué es lo que viene hacia allá. Si ustedes revisan rápidamente, la Biblia relata constantemente la realidad de la resurrección. En Job 14:14 hay una pregunta directa por la resurrección. Job pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es decir, si alguien muere, ahí termina todo, más o menos lo que Lina y Aleja estaban diciendo. Ahí termina la historia, ¿o será que sigue el asunto? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y pues realmente la respuesta de la Biblia es enfática, y la respuesta es sí. Todas las personas, todas, los creyentes y los incrédulos, todos resucitarán de los muertos un día. Todos van a vivir eternamente, de manera consciente e individual. La Biblia es muy clara. La segunda duda que yo tenía, que se me había olvidado contárselas, era que a raíz de la muerte de mis bisabuelos, cuando yo estaba en mi cama por las noches, empecé a pensar en la muerte y me di cuenta que había una realidad, y era que la gente se moría. Y empecé a pensar si algún día se muriera mi mamá. Y empecé a pensar
si después de que se muriera mi mamá yo me moría, si algún día nos encontrábamos por ahí en la vida eterna, en el paraíso, en la Israel celestial, si yo iba a tener memoria. Es decir, si yo me iba a acordar de quién es mi mamá. Y si de pronto nos íbamos a poder reír diciendo, ¿te acordás del asado de tal día? ¿O te acordás cuando yo era pequeñito y pasó tal cosa? ¿O no? O yo iba a resucitar, pero yo iba a resucitar como un ente espiritual totalmente distinto a lo que soy, y no iba a tener memoria de mi vida terrenal y no iba a tener ningún tipo de conciencia frente a lo que soy. Si uno revisa la Biblia, la respuesta es enfática. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí. Todos volveremos a vivir, todos viviremos eternamente, todos viviremos para siempre, consciente e individualmente. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. La palabra nos dice en todo contenido, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, acerca de la verdad de la resurrección. Si ustedes empiezan en Génesis, se van a dar cuenta de cosas como que Abraham iba a ir a sacrificar a su hijo y le dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué? Porque aunque Abraham sabía que tenía que ir a sacrificar a Isaac, él consideraba que ellos podrían volver y por eso estaba dispuesto a matar a su hijo, porque como él mismo lo dice, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Frente a esa pregunta que les dije de Job, si el hombre muriera volverá a vivir, si uno revisa el libro de Job, por ahí en el capítulo 19, está la respuesta clara. Job mismo dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca. Pero si van hacia los profetas, se van a encontrar, por ejemplo, que el profeta Daniel señaló en el capítulo 12 que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si revisamos Oseas, dice lo mismo, de la mano del Seol los redimiré, nos dice Dios, yo los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y si ustedes pasan al Nuevo Testamento se van a encontrar muchos pasajes. En Mateo 22 Jesús mismo dice, no han creído lo que Dios les dijo a ustedes, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y Dios de Jacob, y no es Dios de muertos sino de vivos. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección cuando estaba llorando por Lázaro. Resucitará en el día postrero. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta de Jesús. Es decir, Jesús a su amiga cercana Marta le predica el evangelio. Lo que usted tiene que creer es esto, que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. Primera de Tesalonicenses 4, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Si hacemos un recorrido amplio por toda la palabra, nos vamos a encontrar constantemente una realidad. Y es la predicación del evangelio está asociada a la realidad de la resurrección. La semana pasada vimos que los judíos se escandalizaron porque Jesús afirmó que estaba exento de las restricciones impuestas por los hombres en el día de reposo. Y la afirmación de Jesús, en lo que vamos del discurso de Jesús, estaba construida sobre dos realidades o sobre dos fundamentos. Jesús, recuerden hace 8 días, tiene la autoridad para dar vida y tiene la autoridad para juzgar. Y luego Jesús anunció que esto tiene un efecto sobre los pecadores. Los que creen en Él recibirán vida eterna y los que no crean en Él serán juzgados. Ahora, los versículos del 25 al 29 que vamos a abordar hoy ilustran aún más esas verdades. Presentan la resurrección espiritual y corporal de los creyentes e ilustran la resurrección física de los incrédulos. Es decir, estos 4 o 5 versículos que vamos a abordar hoy nos hablan directamente de cómo es la resurrección, qué características tiene y a quiénes aplica. Voy a leer entonces. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí primero Jesús habla de dos tipos de resurrecciones, uno para vida y otro para condenación, y hoy vamos a abordar esos dos tipos de resurrección. Vamos más o menos para que se ubiquen en el tema de hoy, vamos a abordar dos puntos muy sencillos. El primero se llama la primera resurrección o la resurrección espiritual, y el segundo lo llamaremos la segunda resurrección o la resurrección física. Y dentro de cada uno de estos puntos vamos a abordar tres aspectos básicos. Las personas, a quienes Jesús se refiere, a qué personas se refiere que va a resucitar, el poder que hace posible esa resurrección y el propósito con el cual van a resucitar. La primera resurrección, ¿de qué se trata esto? El texto que estamos abordando hoy en el primer versículo comienza diciendo: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Si ustedes ven, lo primero es que este primer texto nos habla de que no todos van a ser resucitados, sino que viene la hora y ahora es cuando algunos oirán la voz del Hijo de Dios y estos vivirán, y otros no la oirán. El texto comienza con una frase solemne. Hace 8 días les estaba yo contando que esa fórmula de cierto os digo, es una fórmula que solamente se encuentra en el Evangelio de Juan. En ninguna otra parte de la palabra se encuentra esta, y siempre está en boca de Jesús, y cada que Jesús la dice va a revelar una verdad fundamental de nuestra fe. La utilizó para hablar con Nicodemo cuando le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. También la acaba de mencionar en el versículo anterior cuando dice: el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y ahora en el versículo 25 vuelve a repetirla: de cierto os digo. Recuerden que esa frase en el griego original es amén, amén. Y cuando la frase comienza con el amén, amén, nos está anticipando una declaración de Jesús que es enfática e incontrovertible, es decir, una verdad de fe. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Entonces Jesús comienza hablándonos del tiempo, cuándo se va a dar esa resurrección primera. Viene la hora y ahora es. Es como si nos estuviera diciendo, es ya, pero todavía no. Si ustedes revisan, hay como una especie de declaración paradójica, en apariencia, donde nos dice que ya estamos viviendo una parte de eso, pero que todavía no la estamos viviendo completamente. Es decir, Jesús y la palabra nos dicen claramente que estamos probando un poquitico de esa resurrección. Hay un tipo de resurrección que la podemos probar un poco aquí en vida, en presente. Por eso cuando Jesús empieza a hablar de la primera resurrección, dice, va a estar en el futuro, pero también está ya. Viene la hora y ahora es. La van a probar en pleno sentido, en todo su esplendor, más adelante, en un futuro, cuando estén en gloria, pero ahora es. En el presente pueden probar algo de esto. Entonces lo primero es que el tiempo que Jesús relaciona a esa resurrección es fundamental, porque nos está diciendo que hay una primera resurrección que nos está dando vida desde ya. Y lo que está mencionando Jesús aquí es la resurrección en el sentido de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Ese, por ejemplo, si ustedes revisan lo que ustedes mencionaron,
Ese fue el sentido exacto de la resurrección que le dio Nati. Si ustedes revisan, por ejemplo, el capítulo 2 de Efesios, si ustedes revisan, por ejemplo, el capítulo 2 de Colosenses, se los van a leer más adelante, no pretendo pues que vayan y busquen rápidamente en la Biblia, pero si ustedes buscan textos como estos, se van a dar cuenta que se está hablando de la resurrección en un sentido espiritual, en el sentido de que nosotros estábamos muertos por nuestros delitos y pecados, y que Dios nos dio juntamente con Cristo vida, y juntamente con Cristo nos resucitó. Y como nos dio vida juntamente con Cristo, y nosotros ya lo conocemos, y hoy podemos entrar a la presencia del Padre, y hoy podemos levantar oraciones delante de su trono, y hoy podemos entrar al lugar santísimo y ser aceptos, no por nuestra justicia, sino por aquel que nos justificó. Hoy podemos probar parte de esa resurrección, pero lo que estamos viendo es como una especie de espejismo. Lo que estamos viendo es apenas una degustación de la resurrección en vida eterna que tenemos en la gloria del Señor cuando lo veremos cara a cara. Por eso la fórmula de tiempo que utiliza Jesús es paradójica. Viene la hora, todavía no ha llegado, y ahora es, ya llegó. Es ya, pero todavía no. Es decir, estamos viviendo algo, pero todavía está por venir en el sentido pleno, la resurrección futura. El Nuevo Testamento obviamente nos describe constantemente a los incrédulos como los muertos. Pablo los recomendó a los romanos, por ejemplo, que se presentaran delante de Dios como vivos entre los muertos. Y les recordó a los efesios que habían estado muertos en sus delitos y pecados. Y más adelante, en Efesios, en el capítulo 5, hay una invitación que es la gran invitación evangélica. Ese texto hermoso en el que Pablo le dice al pecador: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. La gran invitación evangélica. Despiértate, levántate de entre los muertos. Es decir, hay una primera resurrección asociada a lo que pasa con nuestra vida espiritual, asociada a que Dios nos da vida a través de Jesús y nos resucita espiritualmente. ¿Sí? Ese es un primer sentido fundamental de la resurrección. ¿Por qué? Pues porque Pablo es muy enfático en decirnos: cuando ustedes están muertos, son insensibles a las cosas de Dios. Estar muerto espiritualmente es no ser sensible, tener una incapacidad completa de responderle. Pablo, por ejemplo, en ese capítulo 2 de Efesios, describe la muerte espiritual como el caminar siguiendo la corriente de este mundo, el caminar conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él describe que estar muerto es vivir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y siendo por naturaleza hijos de ira. Es decir, Pablo, en primera instancia, nos está relacionando la muerte como una muerte espiritual. Es decir, aquel que es totalmente incapaz. Jesús resucitó a Lázaro, pero necesitaba de Jesús para ser resucitado. El cadáver no puede levantarse del sepulcro. Ustedes pueden traer la brujería más efectiva del mundo y decirle a cualquiera: vea, si usted dice estas palabras en voz alta, va a resucitar. Y se las ponen al lado de un féretro a un muerto. Y por mucha validez que tenga esa fórmula, el muerto no va a poder hablar porque está muerto. Y el muerto no va a poder repetir la fórmula que dice en el papel porque está muerto. Porque el muerto o el cadáver no puede levantarse del sepulcro, porque tiene una incapacidad total. Esa misma incapacidad física de un cadáver es la misma incapacidad que Pablo relaciona al hombre espiritualmente muerto, respecto de su insensibilidad frente a las cosas de Dios. El tema entonces central del Evangelio de Juan es: Cristo vino a dar vida eterna a quienes estaban muertos espiritualmente. Pero como ven, no solamente habla de que hay un tiempo, y no solamente habla de que hay unos que están muertos espiritualmente y el sentido en el que nos va a resucitar, sino que nos dice que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, ya viene la hora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
¿Y quiénes vivirán? Los que la oyeren. No todos van a vivir. Es decir, en este primer versículo, Jesús nos está revelando muchas características de la resurrección espiritual. Jesús nos está diciendo, van a probar un poquito ahora, pero la plenitud viene después. Nos está diciendo, esta primera resurrección lo que va a hacer es hacerlos sensibles a las cosas de Dios. Lo que va a hacer es hacer por ustedes lo que no eran capaces de hacer, porque ustedes eran unos muertos incapaces. Lo que va a hacer es despertarlos para ser alumbrados por Cristo espiritualmente. Pero también nos da una revelación extra y es, pero no todos van a despertar espiritualmente. No todos van a ser resucitados espiritualmente. Es decir, la primera resurrección no es para todos. La primera resurrección es solo para algunos. ¿Para quiénes? Para los que oigan la voz de Jesús. Esa primera resurrección espiritual, entonces, al respecto de ese primer tema, que son las personas, nos da una limitante clara y es solamente aquellos que oigan la voz de Jesús tendrán vida. Pasemos al segundo punto, al respecto del poder. Y esa segunda parte del poder nos la dice el versículo que sigue. El versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, Jesús aquí nos está diciendo, se está delante de los fariseos reconociendo como Dios, está diciendo que así como el Padre tiene la potestad de tener vida en sí mismo, así Jesús puede dar vida en sí mismo y por lo tanto Él es el único poder que puede darnos vida. El Hijo puede dar vida, porque como el Padre, Él tiene vida en sí mismo, nadie puede dar aquello de lo que carece, entonces ningún ser humano puede generar vida eterna para sí, y ningún ser humano puede impartir vida eterna a los demás. Solo Dios posee la vida, solamente Dios tiene vida en sí mismo, y la concede por medio de su Hijo, a quien Él quiera. ¿Y por qué la concede por medio de su Hijo? Aquí viene la gran importancia de entender la resurrección asociada a la muerte. Hace 8 días, creo que fue, que abordamos el tema, ¿por qué tenía que morir Cristo? ¿Por qué no simplemente Dios nos perdonó y se acabó el asunto? Desde el punto de vista de la resurrección, de lo que aquí menciona Jesús al respecto de que Él tiene el poder de dar vida, nos da además una revelación complementaria de por qué esta obra de la redención es de Cristo, por qué se da en la segunda persona de la Trinidad. Y es porque, para decirlo fácilmente, el hombre se metió en un lío muy grande. El ser humano se metió en un lío, el berraco. ¿En qué consistió ese lío? Valerse por sí solo, comportarse como si perteneciera a él mismo. Y entonces quiso ser como Dios y cayó, y el hombre caído no es una criatura imperfecta que deba mejorarse. Ese tema de que el hombre caído simplemente es una criatura que puede venir y ser mejorada por la obra del Espíritu Santo es falso. El hombre caído no es una criatura imperfecta que deba ser mejorada. El hombre caído es un rebelde que se ha rebelado a Dios, que ha querido ser como Dios, y es un rebelde que tiene que rendirse y pedir perdón y entender que tomó el camino equivocado y disponerse a empezar un nuevo camino. Y ese proceso de rendición, es decir, ese proceso de ir hacia atrás y cambiar de camino y meterme al camino de Dios, es lo que en el cristianismo llamamos arrepentimiento. Ustedes saben, ya lo hemos hablado, que el arrepentimiento viene de 2 palabras muy simpáticas, que tiene que ver con el metanus, que es ir más allá del nous, y el nous es la forma en que pensamos. Entonces el arrepentimiento tiene que ir más allá de la forma en que yo pienso, para empezar a entender la vida a partir de Dios, a partir del Padre. Y la otra palabra asociada al arrepentimiento griega es el epistrepo. Y el epistrepo literalmente quiere decir dar media vuelta y devolverme, que es exactamente lo que hizo el hijo pródigo. Dio media vuelta y se devolvió. El metanus y el epistrepo. Pero más allá, quiero que
hoy hagamos conciencia de qué es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es divertido, el arrepentimiento no es fácil, el arrepentimiento va más allá de bajar la cabeza humildemente. El arrepentimiento significa desprendernos de toda vanidad y autoconfianza, y esas son cosas que hemos ejercitado durante muchos años, y entonces desprenderse de todo eso es muy complicado. Es decir, el arrepentimiento, en otras palabras, es matar parte de lo que yo soy. El arrepentimiento es padecer una especie de muerte, y ahí empieza a cobrar sentido eso que ustedes han escuchado en el Evangelio de si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y ahí empieza a cobrar sentido esa canción que ustedes recordarán que cantamos mucho en la iglesia. No basta solo con cantar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con quererte ver, es necesario morir. Y cuando hablamos de morir, apenas estamos hablando del arrepentimiento. Porque es que el arrepentimiento es eso, el arrepentimiento es que el hombre caído, que es un rebelde y tiene que rendirse y tiene que pedir perdón y tiene que cambiar de camino, para hacer eso, que no es divertido, tiene que morir a una parte de lo que es él. Tiene que morir a cosas que ha hecho durante años. Tiene que morir a su autoconfianza. Tiene que morir a su vanidad. Y eso implica padecer. Y eso implica una especie de muerte. Y les voy a contar algo más jodido al respecto de la resurrección, del arrepentimiento. Y es, hay que ser muy bueno para arrepentirse. Y ahí está el gran problema del cristianismo, o ahí está el gran problema o el gran meollo del asunto. Porque solo una persona mala necesita arrepentirse, pero solo una persona buena puede hacerlo perfectamente. Es decir, la única persona que puede arrepentirse perfectamente es una persona buena, y ella no lo necesita. Obviamente estoy hablando de un ser ideal que no existe. Jesús es el único que no faltó a ningún punto de la ley, pero el único que sería capaz de abordar el camino de Dios, arrepentirse, rendirse totalmente a la voluntad de Dios, hacer lo que Él le pide, sin infringir ninguno de sus puntos, ninguna de sus reglas, el único es Jesús. El único que podría arrepentirse realmente es Jesús, y no lo necesita. Pero los demás, que somos infieles, los demás que hemos transgredido la ley, los demás que necesitamos realmente arrepentimiento, no somos capaces de arrepentirnos realmente. Es decir, les estoy diciendo que el arrepentimiento, es decir, la voluntaria sumisión a la humillación, esa especie de muerte, no es algo que Dios nos exige para recibirnos de nuevo. Es la descripción misma de lo que es volver a Él, y no sé si me acabaron de entender bien este punto. Porque a veces la predicación del Juan el Bautista nos ha confundido un poco. Juan el Bautista en el desierto predicaba: conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ese arrepiéntanse no es algo que Dios nos exige para recibirnos. No, arrepentirnos es la descripción de volver a Dios. Es decir, volver a Dios es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Volver a Dios es rendirnos. Volver a Dios es dejar de entender nuestra vida a partir de nuestra vanidad y nuestra autoconfianza para entenderla a partir del Padre. ¿Lina me está haciendo alguna seña para alguna pregunta o...? Bueno, entonces ahí está uno de los meollos fuertes del asunto, y es: si ustedes le pidieran a Dios que nos reciba sin arrepentirnos, le estaríamos literalmente pidiendo volver a Él sin volver a Él. Porque el arrepentimiento no es una regla previa para que Dios nos reciba, no, el arrepentimiento es la descripción literal de lo que significa volver a Dios. El arrepentimiento es dejar de ser un rebelde. El arrepentimiento es la rendición. ¿Qué es la rendición? La rendición a la voluntad del Señor. La voluntaria sumisión a la voluntad del Señor. Entonces el arrepentimiento que implica esto es literalmente volvernos a Dios. Y debemos hacerlo. La única manera de volver al Señor es arrepentirnos. Y como ya les mencioné, nosotros no somos capaces de arrepentirnos.
porque solamente una persona perfectamente buena puede perfectamente arrepentirse. Es decir, la misma maldad que nos hace necesitar el arrepentimiento nos imposibilita arrepentirnos. Si estoy dando vueltas con estos conceptos y me estoy volviendo muy filosófico, me dicen, pero me interesa que algunos conceptos que hemos banalizado, como el arrepentimiento, que tiene que ver supuestamente con ser consciente de los pecados, realmente van mucho más allá. El arrepentimiento, vuelvo y repito, implica reconocer que no solamente soy un ser imperfecto, sino que he sido un rebelde, que necesito rendirme a la voluntad de otro, y por lo tanto el arrepentimiento es literalmente volver a Dios y entregarme a Dios. Y entonces hay que hacerlo, pero no somos capaces de hacerlo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el poder que nos puede ayudar a llegar a Dios? ¿Cuál es el poder que nos puede ayudar a arrepentirnos? ¿Alguien tiene alguna idea? El Espíritu Santo. Dios, a través de una persona muy particular, que en este caso no es el Espíritu Santo, y ya voy a mencionar por qué no es el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues lo primero es lo que dice Nati, podemos hacerlo si le pedimos a Dios ayuda. Sí, si le pedimos a Dios ayuda, sí podríamos arrepentirnos. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la ayuda de Dios? Queremos decir, literalmente, y ahí de pronto tiene que ver todo lo que dice Nati, cuando yo le pido ayuda a Dios para arrepentirme, le estoy pidiendo que Él ponga un trocito de sí dentro de y que me preste un poquito de su capacidad para razonar y de ese modo yo pensar, y que me preste un poquito de su amor y de esa manera yo amar. Es decir, estoy reconociendo que en mi naturaleza caída soy totalmente incapaz de razonar algo que me lleve a Dios, de pensar algo que me lleve a Dios y, eh, y de amar de una manera que efectivamente me lleve a amar como Dios me manda amar. ¿Recuerdan cuando les estaban enseñando a escribir? Traigan a la mente esa escena de cuando ustedes les estaban enseñando a escribir y muy seguramente van a recordar una mano de un adulto, su profesora o sus padres que les estaban sosteniendo la mano y ellos iban moviendo sus manos mientras ustedes iban formando las letras. Para traer una imagen un poco más cercana debido pues a nuestras edades, Lina puede recordar cuando le estaba o le está por esta época todavía muy seguramente ayudando a Mateo con las tareas, y cuando apenas estaba aprendiendo a hacer los números y cuando le ponían a hacer planas con las letras, lo mismo que Nati y Cami que tienen a María Camila, muy seguramente recordarán ustedes cogiéndole la mano y ustedes guiándolos para que ellos fueran haciendo el trazado. Y finalmente, si ustedes recuerdan eso, ellos, Mateo y María Camila, iban formando las letras. ¿Por qué? Porque ustedes las iban formando. Y María Camila iba formando las letras solo porque Nati iba formándolas con la mano de María Camila. Mateo iba escribiendo los números solo porque Lina estaba ahí formando los números. Es decir, ellos lo están haciendo porque hay alguien más que los está soportando y les está guiando la mano para que lo puedan hacer. Nosotros razonamos y amamos porque Dios ama y razona y nos sostiene la mano para que lo hagamos. Pero cuidado con lo que les voy a mencionar. En este caso del arrepentimiento del que estamos hablando, necesitamos la ayuda de Dios para hacer algo que Dios en su naturaleza no haría jamás. Vean que en este caso del arrepentimiento lo que nosotros necesitamos hacer es rendirnos, someternos, sufrir, morir. Estas cosas no se corresponden con la naturaleza de Dios. Dios no se somete porque Él es todopoderoso. Dios no muere porque Él es eterno. Dios no sufre porque Él es inmutable. Entonces,
En este momento necesitamos auxilio de Dios para que Él coja nuestra mano y nos ayude a hacer algo que en su naturaleza no ha hecho, porque el proceso que necesitamos hacer no se corresponde con la naturaleza de Dios. Es decir, les voy a resumir el asunto en esto. El único camino que tenemos para arrepentirnos y volver a Dios es el camino en el cual necesitamos más que nunca la ayuda de Dios, y es un camino que Dios en su naturaleza no ha recorrido. Dios solo puede compartir lo que tiene, y esto en su naturaleza no lo tiene, no porque esté incompleto, sino porque su naturaleza no se corresponde con el sometimiento, con la mutación, por ejemplo el sufrimiento, y entonces estas características no se corresponden con la naturaleza de Dios. Pero supongamos que Dios se hace hombre. Solo supongamos que Dios se hace hombre. Y supongamos que nuestra naturaleza humana, que sí puede sufrir y morir y someterse y rendirse, se amalgama con la naturaleza de Dios en una sola persona. Y entonces esa persona sí podría ayudarnos. Y entonces esa persona sería la única que podría ayudarnos. ¿Por qué? Porque podría entregar su voluntad y sufrir y morir porque es hombre. Y podría hacerlo perfectamente porque es Dios. Y entonces cuando hablamos del arrepentimiento, que es la puerta para la resurrección espiritual, tendríamos que concluir que solo podemos pasar por el proceso del arrepentimiento, solo podemos volver a Dios si Dios lo hace por nosotros. Y Dios solo puede hacerlo si se hace hombre. Como ven, por eso es que Jesús tiene la obra de dar vida. Por eso Jesús dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el Hijo la da al que quiere. Es decir, dentro de del poderío, la omnipotencia de Dios, en tres personas distintas, es Dios Hijo el que tiene la potestad de dar vida. Es Dios Hijo el poder que nos resucita espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que Dios nos soporte, que nos coja de la mano, como una madre coge a su hijo, y nos ayude a escribir y nos ayude a trasegar por el camino del arrepentimiento. Nos ayude a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nos ayude a morir aparte de lo que nosotros somos. Nos ayude a rendirnos y a empezar a entender la vida a partir del Padre. Nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar y así poder cambiar nuestra manera de vivir. Y Dios solo puede hacerlo cuando cobra la naturaleza humana, porque hay algunos asuntos como la rendición, como el sufrimiento, como el morir, que no hacen parte de la naturaleza de Dios. Y por lo tanto, por eso es necesario que Jesús sea 100% hombre y 100% Dios. No hay otro camino. Vean que profundizar en el misterio de la resurrección siempre nos lleva a venir a los pies de Jesús, entendiendo que es el único camino. Eso que parece tan retórico de que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, poco a poco nos vamos dando cuenta de que es así, que ni siquiera se podría haber dado de otra manera, que Jesús vino y tomó nuestra naturaleza y a partir de ahí nos da parte de sí y nos guía en este proceso de arrepentimiento. Nuestros intentos por arrepentirnos, es decir, nuestros intentos por morir aparte de lo que somos, pueden tener un buen resultado, pueden tener un buen fin, solo si, como hombres o como seres humanos, compartimos la muerte de Dios. No podemos compartir la muerte de Dios a menos que Él muera, y Él no puede morir a menos que se haga hombre. Ahí hay un misterio inmenso y es Dios teniendo total plenitud en sí mismo, se rebaja y se presenta como hombre para morir por nosotros. Por eso recuerden el capítulo 3 de Juan que vimos hace unas semanas.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está pleno en sí mismo, y aún así se rebaja y toma la condición de siervo solo para guiarnos en este proceso de volver a Dios. Quienes niegan la deidad de Cristo entonces tergiversan todo el misterio, porque Cristo no puede ser simplemente un buen ejemplo moral. Él tiene que ser 100% hombre para morir, pero tiene que ser 100% Dios para hacerlo perfectamente. Y ese es el propósito de su encarnación. De tal manera pues que el poder que nos resucita espiritualmente es Cristo. No hay otro. ¿Cuál es el propósito? Pues los que la oyen vivirán. Quienes experimenten la resurrección espiritual recibirán vida eterna abundante. Quienes oyen la voz del Señor, las ovejas. Las que mis ovejas oyen mi voz, me conocen, yo las conozco y me siguen. Entonces, conclusión de la primera resurrección. Probamos un poquito ahora, pero tendremos plenitud después. No es para todos, es solo para los creyentes. Nos va a dar vida eterna abundante y se puede dar solamente a través de Cristo. ¿De qué se trata la segunda resurrección? La palabra es muy clara cuando nos habla de que hay una segunda resurrección, que es la resurrección física. Y los últimos 3 versículos de este texto nos hablan de esa resurrección. Los leeré. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta palabra nos está diciendo que tal y como Jesús tiene autoridad para dar vida, el Padre también le dio autoridad para hacer juicio. ¿Y por qué recibió Cristo esta autoridad? Porque es el Hijo del Hombre, es decir, es Dios en carne humana, es hombre, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces Jesús es el único calificado para ser juez de la humanidad. Y Jesús, como Dios hombre, que entró por completo en la vida y la experiencia y las tentaciones que nosotros padecemos, las tentaciones humanas, Él es el juez último de toda la humanidad. ¿Cuáles son las personas que tienen que ver con esta segunda resurrección? Dice el versículo 28, la primera parte, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros. Entonces lo primero es que los judíos que están ahí con Jesús estaban atónitos y estaban airados con la afirmación que acaba de hacer Jesús de que Él es dador de vida espiritual y es el juez último de todos los hombres, pero no se imaginaban que Jesús estaba por hacer otra afirmación sorprendente. ¿Cuál es esa otra afirmación? No le bastó a Jesús con decirles, yo soy el dador de vida espiritual y yo los voy a juzgar, sino que les afirma que Él un día levantará a todos los muertos de sus tumbas. Es decir, en este texto, Jesús está afirmando que la resurrección corporal vendría, tal y como vino la resurrección espiritual, pero con algunas modificaciones. ¿En qué tiempo? Vean que el tiempo que utiliza aquí Jesús ya es distinto. Ya no hay un tiempo que implique el presente. Ya nos habla siempre en tiempo futuro. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros. Entonces lo primero es, a diferencia de la resurrección espiritual, aquí no hay un aspecto presente de la realidad. Ninguno probaremos la resurrección parcial de la carne, así como sí parcialmente podemos probar la resurrección espiritual. La resurrección de todos los que están en los sepulcros es futura. Y en aquel día, las almas de los muertos justos y la de los muertos impíos, las almas de los muertos de los creyentes y de los que no creyeron, las almas de los cristianos y de los no cristianos, recibirán cuerpos resucitados que se van a ajustar a la eternidad que vamos a vivir. Algunos vivirán la eternidad
eternamente, valga la redundancia, separados de Dios y otros en la presencia de Dios. Pero en aquel momento, cuando Jesús hable, todos, creyentes y no creyentes, saldrán de sus sepulcros y recibirán cuerpos que se ajusten a esa nueva realidad eterna que viviremos. Algunos argumentan a partir de este texto que la resurrección de los justos y los injustos ocurre en el mismo tiempo. Es decir, que Dios nos va a llamar y tanto los unos como los otros vamos a resucitar en el mismo tiempo. Sin embargo, si uno se acoge a otros puntos de revelación bíblica, y si se acoge a lo mismo que dice Jesús en el versículo 29, Jesús diferencia claramente entre la resurrección de la vida y la resurrección del juicio, o la resurrección de la condenación. Ahí, no sé si sea este el momento para ahondar mucho, no creo, pero sí es interesante ir teniendo algunas ideas básicas de lo que nos revela tanto Daniel, el profeta Daniel, que hace algunas profecías sobre el tiempo escatológico de la venida de Jesús, el Apocalipsis, y Pablo en Tesalonicenses nos hablan bastante de lo que pasaría, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 20 del Apocalipsis, voy a leer un pedacito para que nos hagamos una idea del versículo 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, todos los muertos, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo sé que a veces le sacamos un poco el cuerpo al libro del Apocalipsis, pero en el tema de la resurrección es fundamental que empecemos a tener una idea general de esto, porque realmente la palabra nos da una esperanza inmensa frente al tema de la resurrección. Es más, la Biblia nos enseña que los muertos se van a levantar en un orden específico, no todos al mismo tiempo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que vamos a vivir hasta un momento en el cual Dios va a llamar a todos los cristianos. Y esos cristianos seremos llevados delante de la presencia de Dios, porque a partir de ese momento comenzará lo que en la palabra se llama la gran tribulación. El Apocalipsis habla de la gran tribulación. Es un momento de mucho sufrimiento, en el cual la tierra va a estar gobernada por personas que no son creyentes y que están al servicio de Satanás. Daniel habla de la gran tribulación y la palabra nos dice que la misericordia de Dios va a hacer que nosotros los cristianos seamos librados de la gran tribulación y seremos llamados a vida antes de la gran tribulación. Y la gran tribulación es un periodo que Daniel habla de 70 semanas, y después de esa gran tribulación vendrá la segunda venida de Jesús. Y en esa segunda venida de Jesús, ahí va a haber un llamamiento a unos nuevos que se arrepintieron. Es decir, en la gran tribulación habrá otros que se podrán arrepentir, y ahí Jesús los llamará a vida. Y después de esa segunda venida de Jesús viene lo que en el Apocalipsis llaman el milenio. Y el milenio es un reinado terrenal de Jesús. Durante 1000 años, hablándolo en el lenguaje del Apocalipsis, el diablo y todos los espíritus malignos serán encerrados y va a reinar Jesús. Y ese es el momento en el cual ustedes leen en la palabra que dicen y el león pastará juntamente con el becerro, con el venado, y el niño a su mano en la cueva de la serpiente, y la serpiente no lo morderá. Es decir, es un momento de plena armonía que vendrá después de la tribulación. Y luego
vendrá el juicio. Y ese juicio, los que se abrirán los libros de la vida, y el que no haya, su nombre no sea hallado en el libro, pues morirá. Entonces, si ustedes ven, hay un orden muy claro. Hay un orden muy claro de esta resurrección. Todos vamos a resucitar, pero no todos al mismo tiempo. Es más, la palabra nos dice que Dios es tan misericordioso con nosotros, que a los cristianos, a los que hemos morido en Cristo, Él nos va a llamar antes de la gran tribulación, para no tener padecimientos en el momento en el que la tierra sea gobernada por el anticristo, antes de su segunda venida, porque Él va a dar ese espacio antes de su segunda venida. Y ahí en su segunda venida llamará a todos de los sepulcros y empezará entonces el juicio. Entonces, en términos de tiempo, no todos resucitaremos en el mismo momento, pero sí todos resucitaremos corpóreamente. Si ustedes ven, en este versículo no se habla de que algunos oirán y otros no. En este versículo 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz. Antes dijo: y aquellos que oigan la voz de Dios vivirán. Los que oyeren vivirán. En este versículo ya nos está diciendo: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, lo primero que podemos concluir de las personas que estarán en esta resurrección corpórea es que ya no es solamente para los creyentes. Todos vamos a resucitar. Lo segundo es el tiempo. Va a haber un orden específico de resurrección, pero todo, Jesús nos está diciendo que esa resurrección es una resurrección futura. ¿Cuál es el poder que puede resucitar a estas personas? Dice claramente el texto: oirán su voz. Es decir, todos van a levantarse de los sepulcros y volverán a la vida al ser pronunciada la voz del Señor. Cuando Él pronuncie la orden, cuando Él mande la frase y se oiga su voz, pues todos van a levantarse. No dice que algunos que la oigan, ni los que la oigan eficazmente en fe, ni los que hayan creído, ni los que sean muy espirituales, ni los que tengan el oído agudo a la voz del Señor, como nos dicen constantemente en el tema de la oración. Tenga el oído agudo a la voz del Señor para que no se pierda cuando Dios le hable. Aquí nos están diciendo todos, los que no tienen el oído agudo, los que tienen fe, los que no tienen fe, los que murieron en injusticia y los que fueron justificados por Jesús antes de morir, todos oirán la voz y se levantarán de los sepulcros. Cuando Él lo indique, los cuerpos de todos volverán a la vida. Finalmente, ¿cuál es el propósito? Pues el propósito de que todos volvamos a la vida es que va a haber un juicio. Los que hicieron lo malo, pues tendrán resurrección de condenación, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. La resurrección final. Alejo, yo tengo una pregunta. Pero en algunos momentos hemos aprendido de que nosotros no, realmente no, pues no sé, o sea, como que nosotros, el único bueno es Jesús, ¿cierto? Nosotros realmente no hacemos cosas buenas o por mérito no nos ganamos pues la vida eterna y demás. Entonces ahí, ¿cómo queda de que ahora sí los que hacen las cosas buenas y los que hacen las cosas malas? ¿Sí me hago entender con la pregunta o no? Pues cuando hemos hablado, por ejemplo, del arrepentimiento y de irme a confesar o demás, entonces yo siempre tendré algo de qué arrepentirme. Significa que a pesar de que yo intente hacer las cosas bien, siempre habrá algo que no haga bien, en pensamiento, palabra, en omisión. Pero entonces a mí ahí me preocupa el tema de decir los que hacen bien, porque pues yo siento pues que o que somos o que son muy pocos, o que no todos están dentro de lo que hacen todo bien. Pues, o sea, yo siento que nosotros siempre tenemos algo de que pedir perdón, y aquí están diciendo de que los que hagan el bien y los que hagan el mal. ¿Sí me entiendes? Sí, estás hablando de que en este punto Jesús pareciera no estar enunciando un evangelio, sino un evangelio de obras.
Bueno, lo primero, una corrección, no son muy pocos, es ninguno. El único bueno es Jesús. Todos los demás necesitamos el Evangelio por gracia. Y recuerden que la gracia es un favor inmerecido. ¿Y por qué necesitamos la gracia del Señor? Pues porque ninguno merecemos. Si fuésemos juzgados conforme a nuestras obras, pues todos mereceríamos la muerte eterna y la condenación. Porque acuérdense que la palabra dice, aquel que infrinja la ley en alguno de sus puntos, solo en uno se hace transgresor de toda la ley. ¿Sí? Les puedo recomendar un libro, si quieren ahondar en ese tema, que para mí fue muy interesante leerlo. Se llama Escrito en Piedra. Escrito en Piedra es una reflexión acerca de los 10 mandamientos y la crisis moral de hoy. Y me interesó mucho leerlo porque a veces nosotros creemos que los 10 mandamientos son como un asunto rancio, que ya no le tenemos que poner cuidado. Pero lo más interesante de este libro es que profundiza de tal manera en cada uno de los 10 mandamientos que usted, cuando termina de leer cada capítulo, son 10 capítulos, cada uno dedicado a cada mandamiento. Cuando usted termina de leer cada uno de los 10 capítulos, usted se da cuenta o termina con la conclusión de que usted infringe ese mandamiento. Cuando este autor hace una reflexión profunda de lo que significa atender ese mandamiento, usted sale con la plena certeza de que no hay un solo mandamiento que usted no quebrante del decálogo divino. Pero eso es lo más interesante, porque recuerden lo que hablamos hace 8 días. La gente solamente le hace caso al médico cuando sabe que necesita un médico. Y lo más importante, o una de las obras del Espíritu Santo en nosotros, es darnos la convicción de pecado, entendernos como pecadores que no merecemos y que nunca podríamos hacer nada suficientemente grande como para llamar la atención de Dios, y por lo tanto todo es por gracia. Frente a la pregunta de Nati, es muy importante entender esto en el consejo total de las Escrituras. Entonces, cuando Jesús caracteriza a los creyentes como los que hicieron lo bueno y a los incrédulos como los que hicieron lo malo, de ninguna manera nos está enseñando que la salvación es por obras. Jesús enseñó largamente y de manera clara a lo largo de todo su ministerio que la salvación es la obra de Dios y que las personas crean en que Él le ha enviado. Nosotros acabamos de ver cuál es el poder de la resurrección espiritual. El único que nos puede hacer arrepentirnos es Jesús mismo. Las buenas obras son, ¿qué? Evidencia de la salvación. Entonces Jesús, recuerden que las llamó fruto. Jesús a las buenas obras les llama fruto. Es decir, Jesús no dice las buenas obras los acercan a Dios. Jesús dice las buenas obras son un fruto de lo que está pasando dentro de ustedes. ¿Qué es un fruto? Un fruto es algo que viene naturalmente en función de una naturaleza. Y recuerden que les dije, ¿han visto alguna vez un árbol de guayabas haciendo fuerza para dar una guayaba? No, el guayabo da naturalmente guayabas, no tiene que hacer mucha fuerza. En cambio, por mucha fuerza que haga un naranjo no puede dar un mango. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de naranjo y no de mango. Entonces los frutos, que literalmente son frutos del Espíritu Santo, se dan a partir de una nueva naturaleza. Los frutos no son algo que nos lleve a la salvación. Los frutos son el resultado de creer en el Hijo. Es decir, hacer las buenas obras a las que se refiere aquí Jesús son el resultado de haber creído en el Hijo. Son el resultado de dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y por lo tanto son fruto de nuestra nueva naturaleza. Y por lo tanto, quienes rechazan a Dios dan frutos propios de su naturaleza caída. Recuerden lo que Pablo les escribió a los romanos. Les escribió directamente: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces vean que Pablo también está hablando de las obras, pero unos capitulitos más adelante vean lo que le dice Pablo a los mismos romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Vean que hace la misma analogía con la plantación, hace la misma analogía botánica. Los frutos tienen que ver con en dónde estás plantada. Entonces, la salvación viene por gracia, y la gracia se da por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. Es decir, para que puedas creer en Jesús, necesitas que Dios te dé un poquitico de sí. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa con las obras? Pues Jesús es un Dios de coherencia. Dios dice claramente, yo puedo juzgarlos en función de sus obras, porque las obras revelan lo que está pasando en su corazón. Las buenas obras revelan la presencia de la salvación, y las malas obras revelan la ausencia de salvación. Las buenas obras revelan que ahí está el Espíritu Santo. Las malas obras revelan que ahí no está el Espíritu Santo. Es decir, para concluir un poco la pregunta, las buenas y las malas obras son el efecto que produce la salvación, no la causa. Claro que ya puedes estar tranquila, porque Jesús mismo al respecto de nuestra santificación dice, el Espíritu Santo poco a poco va formando en ti el carácter de Cristo Jesús, para hacerlos cada vez más a semejanza de Él y llevarlos a la estatura de Cristo. Pero esta obra no será terminada sino ¿cuándo? En la gloria. Es decir, cada vez sos un poquitico más parecida a Jesús, pero eso es un espejismo. Vamos a ser totalmente hechos a imagen de Él cuando estemos en la gloria del Padre. Él sabe que esta obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es una obra paulatina y por lo tanto siempre tendremos de qué arrepentirnos y por lo tanto siempre tendremos pecado. Pero hay algo en nuestro corazón que Jesús ve. Recuerden que Dios ve la intención del corazón y a partir de allí entonces podemos tener tranquilidad y sosiego en su presencia. Bueno, respecto al juicio, yo cuando empecé a hablar un poco de lo que pasaría con la resurrección física les dije que no sabía si teníamos el tiempo necesario para profundizar en ese tema. Creo que lo podemos abordar a partir de estas preguntas y lo podemos profundizar en el momento que consideren. Vean, la palabra, sobre todo en dos libros fundamentales, en Daniel y en el Apocalipsis, nos da algunas revelaciones de lo que pasará en ese momento. La palabra nos habla directamente, por ejemplo, de 7 juicios que podríamos abordar paulatinamente. De esos juicios hay 2 particularmente que son los juicios protagónicos. Hay un juicio que no nos dicen de qué va a ser. Por ejemplo, el capítulo 20 del Apocalipsis nos habla de que se abrieron los libros y no sabemos qué libros, simplemente nos dice que se abrieron los libros y hay un primer juicio. Y más adelante en el capítulo 21 nos hablan de que se abrió el libro de la vida. Y el libro de la vida es el juicio para que todos los que no están en él vayan y sean condenados eternamente. Es decir, con esto te estoy diciendo, Aleja, que primero sí es un misterio. Segundo, hay algunas cosas que Dios nos ha revelado. Tercero, lo que dice el Apocalipsis es que los cristianos no seremos juzgados para condenación. Es decir, no vas a ser juzgada por tus obras si crees en Cristo Jesús para condenación o para vida, porque si mueres creyendo en Jesucristo, si crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, antes de ese juicio, Él te levantará de entre los muertos y reinarás con Él. Eso dice la palabra, antes del juicio para condenación. De tal manera que los cristianos o los creyentes no tenemos juicio para condenación. Sin embargo, Aleja, si hay algunos asuntos que son misterio. Por ejemplo, la teología de Pablo, la doctrina paulista, da a entender que hay un juicio de obras, pero no para condenación, sino para galardones. Pablo, por ejemplo, es muy enfático en decir que él corre la buena carrera necesitando llegar primero y da todo de sí como quien corre el próximo galardón. Y él dice que está seguro que le esperará un galardón en el cielo
Si uno revisa, no es muy extensiva la doctrina de los galardones en la palabra, pero sí se da a entender que va a haber un juicio por galardones. Hay varios juicios. Creo que ese tema de los juicios lo podemos revisar concretamente, pero fundamentalmente lo importante es que hoy tengan ustedes la tranquilidad y la esperanza de que el que cree en Cristo Jesús no tiene juicio para condenación, y la palabra lo revela claramente. Los cristianos no tendremos juicio para condenación, tendremos resurrección directa para vida. Les voy a leer para que eso no quede en el aire, solamente un pedacito. Capítulo 20 del Apocalipsis. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vean que lo primero que nos dice es: nosotros viviremos y reinaremos con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Es decir, hay unos muertos que vivimos y viviremos y reinaremos con Cristo los 1000 años. Y hay otros que solamente vivirán cuando se cumplan los 1000 años. La primera resurrección es la espiritual, que no todos la tenemos, solamente los que creemos en Cristo Jesús. Y vea lo que sigue diciendo el texto, capítulo 20, versículo 6 del Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, bienaventurado, dichoso, feliz, los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son esos? Los que creyeron en Cristo Jesús. ¿Por qué son bienaventurados? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? El juicio para condenación. Aquellos que son juzgados para condenación mueren eternamente. Y miren lo que está diciendo acá: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si tú crees en Jesús, no tendrás parte en la segunda muerte. Si tú crees en Jesús, no tendrás parte en el juicio para condenación. Sigo leyendo. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En esos 1000 años Satanás estará prisionero, y por eso viviremos en armonía. Y saldrá a engañar. Vean que los 1000 años de los que estamos hablando todavía no es la vida eterna, porque vean que todavía Satanás no ha sido condenado. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se prepararon para la batalla, pero Dios los consumió. Y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, ya viene el juicio que te preocupa a ti, Aleja. Versículo 11, capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, aunque la gente huya, no podrá encontrar escondite. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces, si lo leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que del versículo 11 al 15, nos están hablando de la segunda muerte. Aquel que no es hallado, su nombre no fue hallado en el libro de la vida, es lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, y puede que uno la lea y se preocupe. Pero recuerden
lo que nos dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Entonces, en esa primera resurrección es que está nuestra esperanza. La segunda resurrección, que es física, la tendremos todos. La primera, solamente los que crean en Jesús como su Señor y Salvador. Y si tienes parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá potestad sobre ti. De tal manera, pues, que puede que seamos juzgados para galardones, pero no seremos juzgados para condenación, porque la obra de Cristo Jesús nos alcanza completamente. Para concluir el tema de hoy, con respecto a la doctrina de la resurrección, es imposible exagerar. Es decir, no importa cuánta importancia le demos, siempre va a ser poca, porque sin la doctrina de la resurrección no hay fe cristiana. Si ustedes revisan, había unos en Corinto que estaban vacilando de la resurrección, y Pablo apenas vio que estaban vacilando en este sentido, les dejó las cosas muy claras y escribió el capítulo 15 de la Primera de Corintios, que es un tratado hermoso sobre la resurrección. Entre los versículos 16 y 19 les dijo lo siguiente: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. La fe de ustedes es vana, no sirve para nada, y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pablo es muy claro cuando dice: el centro de la vida cristiana es la resurrección. Usted espera en la resurrección. Si la esperanza que tenemos es solo para vivir una vida buena, es solamente para hacer lo bueno, servirle al prójimo, cosas importantísimas, pero si eso no tiene nada que ver con la resurrección, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Por qué? Pues porque muy seguramente Pablo entendía muy bien esto que acabamos de leer. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con él, que esa es la esperanza a la que somos llamados. Segundo, sabemos que la resurrección se alcanza solamente mediante Cristo. Algunos, solamente algunos, oiremos su voz y la atenderemos, y Él nos resucitará espiritualmente. Y luego, todos oirán su voz y serán levantados de los sepulcros, pero los que hayan sido resucitados espiritualmente reinarán con Él. Y los que no habían oído su voz, los que no habían atendido a su llamado, estos oirán su segundo voz, su segundo llamado, y resucitarán corpóreamente, pero serán condenados. Así que, como dice Pablo, escribiendo en ese capítulo 15 de Corintios sobre la resurrección: amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, la doctrina de la resurrección, según Pablo, no solamente es la esperanza en el futuro, es en donde está puesta nuestra esperanza en el futuro, sino que a su vez es la energía, es lo que nos moviliza en la vida cristiana, es lo que nos lleva a servirle a Dios en el presente. La esperanza de la resurrección no solamente le da sentido al futuro, sino que también le da sentido al presente. Es el centro y motor de la vida cristiana. Vamos a orar.